En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y empieza una nueva etapa histórica en la producción del petróleo en la Argentina. Este ciclo dura hasta 1952, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. ¿Cuál fue la política petrolera del primer peronismo? ¿Qué pasó con YPF durante esos años? Estos son los temas que trata el programa de hoy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Cuando en 1939 estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial, el país estaba gobernado por el Partido de la Concordancia, que con el apoyo de los conservadores y de los radicales antipersonalistas, logró instalar en la presidencia a Roberto Ortiz y más tarde a Ramón Castillo. El gobierno de Ortiz declaró la neutralidad ante el conflicto y Castillo, pese a las presiones inglesas, la mantuvo. Argentina venía de una década de grandes logros en su desarrollo petrolero. Ricardo Silveira, que dirigía YPF desde 1932, había continuado la obra de desarrollo iniciada por Mosconi con mucho éxito. YPF lideraba el mercado local y durante la segunda mitad de la década de los 30 registró récords de extracción año tras año. La Segunda Guerra Mundial alteró los planes de crecimiento de la Argentina. El país sufría una gran asimetría entre consumo y desarrollo. Era el 9º país del mundo en cantidad de automóviles, pero estaba poco industrializado y lejos aún de alcanzar el autoabastecimiento de energía. A causa de la guerra, el comercio internacional de combustibles se restringió y nuestro país entró en emergencia energética. YPF había llegado al máximo de capacidad operativa durante la década de los 30. Había crecido mucho, pero se había descapitalizado. La política de expansión que se había llevado adelante en los últimos años no había dado los resultados extraordinarios que se esperaban. El pronóstico del ingeniero Huergo de que la Argentina era el país con más petróleo del mundo no se había cumplido. Había crudo, pero no estaba disponible en grandes cantidades ni era de fácil extracción. A estas alturas el petróleo representaba el 65% del consumo energético nacional. El resto se repartía entre carbón importado de Inglaterra y leña. La guerra redujo a cero al carbón inglés y al crudo importado. YPF tuvo que enfrentar la demanda de energía. Así se crearon las divisiones de explotación de gas y carbón, pero el proceso fue lento. Recién en 1944 comenzó la explotación del yacimiento de carbón de Río Turbio en Santa Cruz. Durante la crisis, el presidente Castillo tomó una medida que sería decisiva en el desarrollo energético. Expropió la compañía primitiva de gas de capitales británicos que abastecía a Buenos Aires. YPF se hizo cargo del servicio con gas de querosén o de hulla, que se producía en la refinería de La Plata y en plantas de carbón. En el invierno de 1941, la crisis de abastecimiento afectó a toda la población. Bueno, ahí el racionamiento era obligado, digamos, porque al no poderse importar, y ante el crecimiento de los precios internacionales, etcétera, bueno, no solamente había racionamiento con el petróleo, sino con los neumáticos. Toda la industria vinculada al automotor estaba destinada a la guerra, de manera que en la Argentina sufrió muchísimo. Ante la emergencia, en 1942, se creó la Oficina de Distribución y Prorrateo de Combustibles. Esta se encargaría de racionar la venta de combustibles mediante cupones y estampillas de consumo. De este modo, un automovilista particular podía comprar hasta 200 litros de nafta por trimestre. Otro efecto de la guerra se hizo sentir en el aumento del precio internacional del fuel oil y su transporte.
Sin embargo, la economía argentina crecía y ni el racionamiento ni los aumentos lograron detener la demanda de combustibles. Ante el colapso del carbón, la demanda se desplazó a la leña y a otros combustibles no tradicionales de origen vegetal. Argentina se enriqueció con eso. Al mismo tiempo faltaban elementos justamente energéticos, ¿no? Porque se movía el país con el carbón inglés, ¿no? Que no vino más directamente. Fue un horror, pero los ingenieros argentinos muy capaces en esa época consiguieron transferir con trigo y con maíz quemaban para hacer andar las locomotoras, ¿no? Y se pudo mantenerla y las usinas, ¿no? Es imposible interpretar la política argentina de esos años sin tener en cuenta lo que estaba pasando en el contexto internacional. Y por supuesto, exigió modificaciones en la política petrolera, porque digamos, ahí ya las importaciones ya eran mucho más complicadas. El petróleo era un instrumento fundamental de la política bélica de las grandes potencias. Casi toda la guerra mundial fue una lucha por obtener el petróleo. Alemania invade la Unión Soviética porque necesitaba el petróleo de Rumania, el petróleo de los Urales. La guerra con el Japón estaba dirigida básicamente a quien tenía el petróleo. En 1943, cuando el destino de la guerra no estaba todavía definido, un golpe militar derrocó al gobierno del presidente Castillo. Oficiales del Grupo de Oficiales Unidos, GO, entre los que se encontraba el coronel Juan Domingo Perón, impusieron a Arturo Rawson en el poder. La llamada década infame llegaba a su fin y con él se abría una nueva etapa en la historia política argentina. La aparición del motor a explosión, o también llamado de combustión interna, fue un gran impulsor en la industria petrolera. Estos motores por lo general llevan dos tipos de combustible, o nafta o gasoil. Tienen la ventaja de proporcionar una gran cantidad de energía y de ser livianos. Por eso están en todos los autos y las motos. Este es un generador de electricidad que utiliza un motor a nafta para producirla. Así como los motores de los autos y las motos utilizan la energía del petróleo para convertirla en fuerza motriz, en este caso se utiliza para generar energía eléctrica, para usar en filmaciones como esta o cuando se corta la luz. Cuando se necesita disponer de gran cantidad de energía y de manera inmediata, el petróleo sigue siendo la fuente más explosiva a la que podemos recurrir. La combustión es una manera de obtener energía. Así como nuestros pulmones toman del aire el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono, en el cilindro de los motores se produce un proceso similar. En cierta manera, todos los seres vivos funcionamos como motores. Mediante la combustión generamos la energía que necesitamos para movernos, para mantener la temperatura de nuestros cuerpos. Lo que cambia es el combustible. Nuestro petróleo vital es la glucosa. Mientras Europa seguía en conflicto, la Argentina permanecía neutral. Recién declararía la guerra a Alemania cuando la contienda ya estuviese decidida. Fue una posición que tensó las relaciones comerciales con los Estados Unidos por varios años. En 1943, Silveira renunció a su cargo luego de 11 años al frente de YPF. El fin de la guerra encontró que la petrolera estatal dominaba el 75% del mercado local, tanto en la producción como en la venta de combustibles. En 1946 se llamó a elecciones y Perón fue elegido presidente.
soplaban vientos de cambio en la República Argentina, tanto para su vida institucional como para la actividad petrolera. Bueno, se supone que ahí los militares del nacional populismo, para decirlo de alguna manera, que son los que después acompañan a Perón, iban a tener una política mucho más nacionalista. Pero no se efectivizó en la práctica, ¿eh? No, siguió habiendo empresas estatales, siempre la empresa estatal YPF, y siguió habiendo explotación con las empresas extranjeras. La política de Perón no cambió radicalmente la estructura de la política petrolera interna, ¿no? Incluyendo del 43 en adelante. A pesar de que había una gran proclama nacionalista, YPF siguió siendo lo que había sido prácticamente durante toda la década de 30. Durante el primer gobierno peronista emergió una nueva figura del nacionalismo petrolero, el ingeniero Julio Canessa. Había ingresado a YPF como técnico durante la gestión de Mosconi y se había especializado en el área del gas natural. Su influencia sería decisiva en los años posteriores. Eficiente, muy capaz. La labor en Gas del Estado era muy íntegro Gas del Estado, ¿no? Pues el equipo que había en YPF era muy bueno. Los geólogos eran de primera categoría, los ingenieros también. Don Julio Canessa era un ingeniero, uno de los grandes ingenieros que dio la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de Buenos Aires. Él se formó y llegó a tratarlo a Mosconi, se formó en aquella generación, primera generación de técnicos del petróleo en la Argentina, y es el primer presidente de Gas del Estado. Canessa lo va a ver. Canessa es un hombre de mosconiano, digo yo. Entonces le plantean a Perón la necesidad de empezar a utilizar el gas de Comodoro Rivadavia que se venteaba y dejar de comprarle gas a los ingleses. Hasta ese momento, menos del 10% de la población tenía gas de red. Canessa fue el impulsor de una obra fundamental, el gasoducto que une Buenos Aires con Comodoro Rivadavia, construido por técnicos de YPF. Así como Irigoyen crea y funda YPF, la revolución que produce el gobierno de Perón es la creación de Gas del Estado. Antes iba a la atmósfera el aire, entonces salen a capturar el aire. Canessa le dice a Perón, en el 46, nosotros podemos traer el gas de Comodoro Rivadavia a la capital federal. ¿Cómo no? Podemos construir un gasoducto. Es decir, Canessa es la generación de los ingenieros que construyó las grandes obras de la Argentina. Consiguieron hacerlo en tiempo récord. Ahora, qué poco patriotismo, no como los de ahora. No, los obreros no cobraban las horas extras, trabajaban horas extras gratuitamente para ayudar al país para que funcionara. Y se hizo en tiempo récord, una cosa. Y era el gasoducto en esa época más largo del mundo. La creación de Gas del Estado fue clave para avanzar hacia la independencia energética. La red de gas que ahora abastece al 80% de los hogares de nuestro país comenzó a funcionar en esa época. Hasta ese momento, la mayoría de los argentinos se calefaccionaba y cocinaba con carbón o querosén. El gobierno peronista designó presidente de YPF a Ramón Alvariño. Una de sus primeras medidas consistió en despedir a gran parte del directorio de la empresa. Comenzaba una etapa de inestabilidad que abarcaría toda la gestión justicialista. Dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. La política peronista parecía orientada a un proceso de expansión y desarrollo motorizado desde el Estado. Con el lanzamiento del primer plan quinquenal a fines de 1946, el gobierno se proponía un proyecto muy ambicioso: llevar la producción de petróleo estatal
a 3.6 millones de metros cúbicos en 1951, frente a los 2.6 y 2.3 millones de metros cúbicos producidos en 1943 y 1946 respectivamente. También planteaba crear 2 refinerías nuevas. En septiembre de 1947, Perón designó a Canessa al frente de YPF al mismo tiempo que seguía dirigiendo Gas del Estado. Canessa estaba a favor de la expropiación de los activos de las empresas transnacionales. Esta estrategia implicaba un retorno del viejo proyecto de Irigoyen para la campaña de su segunda presidencia. Otros miembros del gobierno estaban a favor de la convivencia entre lo público y los capitales extranjeros en el mercado del petróleo. Perón, en cambio, mantuvo una postura ambigua. Apoyaba a Canessa al mismo tiempo que mantenía contactos con capitalistas extranjeros, especialmente norteamericanos, para atraer inversiones a la industria. El 13 de diciembre de 1947, las tensiones alcanzaron su punto máximo. Toda la atención estaba puesta en el discurso que iba a pronunciar el presidente en el acto de celebración del Día del Petróleo. Perón no mencionó el tema de la nacionalización. Canessa renunció a YPF, pero conservó su cargo como presidente de Gas del Estado. Alvariño retornó a la dirección de la petrolera estatal. La gestión de Alvariño fue ineficaz y duró poco. Un nuevo factor de poder había comenzado a jugar dentro de la empresa estatal, el sindicalismo. No solamente en YPF, en general, el poder sindical creció muchísimo, alentado por el propio gobierno. No quiere decir que no hubiera habido sindicalismo en YPF y en general en los gremios, que está básicamente en manos de los socialistas y de los comunistas. En YPF había mucho comunismo, durante toda la década del 30. Con Perón el comunismo desaparece o se integra directamente a los nuevos sindicatos peronistas, muy alentados por el gobierno, digamos, con mucho apoyo. Así que el sindicalismo de YPF el petrolero adquiere una preponderancia, ya no solamente económica, sino fundamentalmente política. La presión de los gremios provocó un gran aumento en los gastos salariales dentro de YPF. En 1943 representaban el 13% de lo que ingresaba por sus ventas, mientras que en 1948 el porcentaje trepaba al 40%. También aumentó mucho el número de empleados. Al mismo tiempo, los insumos necesarios para producir y el costo de los equipos se habían encarecido. Esto hizo que por primera vez en su historia los ingresos de la empresa no alcanzaran a cubrir los costos de producción. YPF se había vuelto deficitaria. En abril de 1949, una nueva oleada de reclamos sindicales terminó con la gestión de Alvariño y Canessa volvió a la presidencia de YPF. Esta vez el entorno político parecía favorable al nacionalismo petrolero. La nueva constitución sancionada en 1949, que entre otras cosas establecía por primera vez el voto femenino en el país, incluía el famoso artículo 40. En él se declaraba que los yacimientos eran propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Hay quienes dicen que Perón no estaba de acuerdo con el famoso artículo 40, que es el de la nacionalización del petróleo y el monopolio del Estado Nacional. Ese es un artículo muy reivindicado por las corrientes del nacionalismo petrolero. Yo participo de la importancia de ese artículo. La otra gran revolución que provoca el gobierno peronista es la Constitución del 49. Con su artículo 40, que es un artículo de un contenido revolucionario espectacular. Habla que las empresas, los servicios públicos no pueden ser enajenados jamás. Y establece que las caídas de agua, los recursos naturales, las caídas de agua, el carbón, los yacimientos de petróleo, de gas, etcétera, son
recursos son bienes imprescriptibles e inalienables de la nación. Cuando Canessa asumió nuevamente en YPF, la situación era crítica. Las políticas de aumentos salariales implementadas por Perón habían hecho crecer el número de automóviles y la demanda interna de combustible. De igual manera, YPF estaba descapitalizada y no podía satisfacer esta demanda. Su proyecto de nacionalización chocaba con la incapacidad de la empresa estatal. Durante 1949, la falta de combustibles se agravó, lo que llevó a imponer nuevas medidas de racionamiento en Mendoza, en Rosario y en Santa Fe. La falta de divisas retrasó el proyecto de inaugurar las nuevas refinerías y las importaciones de hidrocarburos aumentaron de 110 millones de pesos en 1948 a 163 millones de pesos en 1949. Esta delicada situación limitaba la posibilidad de negociar con los dos principales proveedores de combustibles que tenía el país, Inglaterra y los Estados Unidos. Canessa decidió jugarse el todo por el todo a favor de la nacionalización petrolera. El 21 de agosto de 1950 solicitó la expropiación de los activos de producción de las empresas privadas, se opuso a la firma de un tratado entre Argentina y Estados Unidos que protegía a las empresas norteamericanas y pidió que se le retirase la personería jurídica a Ultramar, empresa estadounidense que se había quejado por el comportamiento comercial de YPF. 3 días después, Canessa estaba fuera de YPF. Con el despido de Canessa, el proyecto de nacionalización petrolera fue archivado. Comenzaban los años 50 y lo que se había visto como una oportunidad de crecimiento y autonomía energética no había tenido el éxito esperado. YPF controlaba el mercado interno, pero era incapaz de aumentar su producción y estaba descapitalizada. El número de empleados y los costos salariales habían aumentado espectacularmente. El proyecto petrolero argentino sería un tema clave en la historia política de la década que comenzaba. Si bien se asocia siempre a los autos con los motores a nafta, aunque parezca mentira, hasta 1910 había autos que funcionaban con motores a vapor, como los trenes de esa época. Los motores a petróleo resultaron más eficientes y más compactos, y por eso finalmente terminaron imponiéndose. Es así como el automóvil a nafta es uno de los principales factores por los cuales el petróleo se convirtió en uno de los productos más importantes de la economía mundial. Nos vemos en la próxima. Chao.